Bienvenidos a Vivencias, donde las sombras del pasado cobran vida. Hoy nos sumergimos en el corazón de la narrativa popular, en las historias que nuestros abuelitos nos contaban alrededor de la fogata, aquellas que nos hacían temblar de miedo y nos hacían preguntarnos si lo que escondían en la oscuridad era real. Desde leyendas urbanas hasta relatos sobrenaturales, exploraremos las historias que han sido pasadas de generación en generación y que siguen aterrorizando a nuestros sueños. ¿Listos? ¿Listas? Bienvenidos a este 31º capítulo de horror. Todas estas historias son sacadas de Reddit. Tú tienes la última palabra. La historia de mi abuelo pasó en un Jueves Santo. Venía en su burro para su casa luego de ayudar a unos amigos en una milpa. Pasó cerca de un arroyo. Ya estaba casi oscuro. Vio y escuchó a una mujer cantar abajo de un árbol. Mi abuelo nos contaba que le dijo: «Ya es noche, chamaca, ya váyase para su casa», y que voltea y era una cara de caballo. Hasta su burrito se espantó. Se fueron corriendo como alma que lleva al diablo para la casa. Le platicó a mi abuela lo que vio. Ella le creyó por lo espantado que llegó y por lo enfermo que duró durante una semana, con fiebre que no se le bajó hasta que mi bisabuela le hizo una limpia con hierbas del monte que encontró cerca del mismo arroyo. Mi suegra contaba una historia de brujas. Su mamá murió al dar a luz a su hermano. Ella tenía 14 años. Entonces vivía en Tepazala, Aguascalientes. Su papá trabajaba de velador en una mina, en el cerro de Tepezala, y se llevaba a los niños. Mi suegra cuidaba de sus hermanos menores, se hacía cargo de ellos. Un día su papá fue al pueblo por comida y los dejó solos. Eran las 6 de la tarde. Se oscureció y no regresaban. Como pudo, prendió una fogata y de pronto a lo lejos escuchó gente platicando como murmullos y se asustó. Pero ella sabía que a esa hora nadie pasaba por ahí. Se escondió junto con sus hermanas y con sus hermanos, y de ratito pasaron varias mujeres desnudas, con una vela prendida en el ombligo. No podía creer lo que veía. Sus hermanos comenzaron a llorar, pero las mujeres no los escucharon, y ahí se quedaron escondidos hasta que llegó su papá. No sabe cuánto tiempo pasó. Por cierto, el papá llegó borracho. Pues te cuento. Mis abuelos eran de Tabasco y su casa era de tejas y tampanco. De las vigas colgaban hamacas y luego ahí dormía mi abuelo porque llegaba borracho. Obvio, mi abuela no lo quería en su cuarto y se quedaba fuera en el corredor. Él decía que luego los zarandeaban en la madrugada y oía risas feas y todo tipo de maldiciones hacia su persona. Nadie le creía, hasta que un día llegó sobrio y fue a ver a mi abuela y le dijo que se iba a recostar en su hamaca. Ella salió y vio a mi abuelo en una hamaca y en la otra un cuerpo, pero colgaba el brazo de una persona. Pero esta tenía el brazo muy largo y muy peludo, con garras. Ella se quedó paralizada. Mi abuelo la vio y preguntó qué tenía. Señaló la otra hamaca. En cuanto volteó, se oyó una risa horrible y lo sacudieron en ella violentamente. Mi abuela cayó de espaldas por el susto y mi abuelo cayó al suelo. Dicen que era el diablo, pero nunca lo sabremos. Desde ese día dejó de tomar mi abuelo y tiempo después murió mi abuela dando a luz. Pero eso es lo que mi abuelo nos contaba. Mi abuelito me contaba que a él le tocaba ir de cacería de vez en cuando. Vivían en el campo y un viaje de regreso a casa podía durar un día, pero él llegaba en un lapso de 3 a 5 días, porque el ánima del monte no lo dejaba salir. Regresaba a su casa golpeado o arañado.
Mi abuelita nos decía que en las creencias que tenían, antes de entrar de cacería, tenían que pedir permiso a las ánimas del monte, y mi abuelo nunca lo hacía, y por eso lo perdían durante días. Mi abuelo murió de viejito, pero una de mis tías lo tenía en su casa, y ella nos contó que días antes de que mi abuelo falleciera, gritaba en medio de la noche, porque una sombra se lo quería llevar. Mi abuelito era pastorcito. Él y otros niños se juntaban para llevar sus rebaños al cerro. Tardaban varios días arriba y por las noches se subían a los árboles para dormir. Cuando estaban en las copas de los árboles veían a lo lejos bolas de fuego de un árbol a otro. Cuando todas esas bolas de fuego se juntaban en círculo, aparecían mujeres desnudas bailando. Mi abuelito decía que esas mujeres eran brujas. A mi abuelo le encantaba emborracharse y se iba hasta otros pueblos para seguir con la borrachera. Y un día que venían caminando porque su caballo lo tumbó, venía cante y cante y de repente vio a una mujer de blanco en una carreta y se paró y mi abuelo se subió. Él venía platicando con ella. Él recuerda que la carreta venía rechinando mucho. Cuando bajó a su destino, mi abuelo se le acercó para darle las gracias y dice que era una mujer con cara de calavera, con los ojos huecos con un color negro intenso. Él corrió del susto para su hogar. Fue tanto el temor que hasta lo borracho se le quitó. Le aseguré a mi hija que no había ningún monstruo en su armario y la levanté diciéndole que podía dormir conmigo esa noche. Supuse que esa era la forma para salir de la casa sin que la criatura se diera cuenta de que la vi. Antes de seguir con las vivencias, te invitamos a que nos sigas para crecer juntos en este lindo proyecto. También que le des a la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo y un like, un comentario y comparte este video para que nos trate bonito el algoritmo de YouTube. Comparte tu historia y haz que otros tiemblen de miedo. Sin más por decir, continuamos. Mi abuelito me contaba que afuera de su casa pasaba un camino de piedra. Y un día mi abuelito estaba cortando nopales para comer. Eran alrededor de las 6 o 7 de la mañana. Y vio cómo dos perros iban hablando, como dos personas normales. Nos contaba que las voces eran muy tétricas. Decía que eran dos voces en cada animal y se escuchaba gutural. Mi abuelo del shock no captaba casi de qué hablaban, solo entendió que decían algo referente a robar cosas. Una noche con mi abuelita estaban mis tías y mi mamá platicando con ella, y nosotros los niños solo escuchábamos las conversaciones y las historias que contaban. De pronto, se escuchó cómo la puerta de enfrente se abría y se oyeron pasos que se acercaban a la ventana. Entonces una voz dijo: «Doña Esther, ¿quiere que le traiga tortillas?». Todos volteamos hacia la ventana y mi abuelita respondió: «No se preocupe, gracias, vaya a descansar». Se nos puso la piel de gallina, porque hacía 3 días que don Jesús había muerto. Y eran las 12 de la noche. Después de eso nos pusimos a rezar. Nunca se me va a olvidar. Aquí va mi historia. Trata sobre mi abuelita, a la cual quise mucho y ella a mí. Cuando tenía 6 o 7 años, un día, a eso de las 5:30 o 6 de la mañana, mientras dormía, tuve un sueño muy raro. Soñé que estaba jugando y vi que por el camino pasaba un señor, un viejito, vestido todo de blanco, con un sombrero. Vi que fue hasta la casa de mi abuela y entró. Pasó un buen rato y lo vi salir de la mano de mi abuela. Los vi irse hasta que los perdí de vista. En ese momento mi mamá nos empezó a despertar a mis hermanitos y a mí para que fuéramos a despedirnos de mi abuelita,
porque ya estaba en cama. Ya no hablaba y le costaba trabajo respirar. Ese día ella falleció. Yo le conté mi sueño a mi papá y me dijo que el señor que vi en mi sueño y que describí era el esposo de mi abuela, quien había fallecido años atrás y a quien yo no conocí. Me dijo que quizá él vino por ella. Este sueño es el que más me ha marcado porque de alguna forma se hizo realidad. Mi abuelita nos contaba muchas historias de terror para entretenernos, pero creo que la que más me marcó fue una que le pasó a ella cuando era pequeña. Dice que era en temporada de posadas y esas cosas. Ellos eran muchos hermanos y mi abuelita era de las más pequeñas, así que era muy consentida. Pero ese día no se la quisieron llevar sus papás y la dejaron con los demás hermanos, ya que era muy noche la fiesta. Dice que ellos dejaban prendida una lámpara de gasolina. Esa noche mi abuelita se cambió y a ella le habían dicho que sí se la iban a llevar, pero la durmieron y mi abuelita se despertó cuando ya se habían ido. Así que lloró y como nadie le puso atención, se tranquilizó, pero no tenía sueño. Dice que ya era muy noche y como eran muchos, dice que las camas estaban juntas y dormían varios hermanos de ella. En eso sintió como algo le recorría de los pies hacia arriba. Ella sentía que alguien la tocaba y le hablaba a su hermana que estaba al lado de ella. Pero ella con más sueño solo le decía ya duérmete, no es nada. Pero mi abuelita sentía que algo la iba tocando y se iba subiendo. Cuando eso llegó cerca de su brazo, dice que se asomó a ver, pero no se miraba a nadie, y creyó que era su hermana haciéndole una broma. Así que le sujetó muy fuerte la mano y al sentir la mano grande, pesada, con mucho vello, las uñas largas y lo peor es que solo era la mano, no había nada más. La arrojó tan fuerte y gritó. En eso la lámpara se apagó y sus hermanos mayores se despertaron y querían prender la lámpara, pero no podían. Cuando lograron prenderla, mi abuelita aterrorizada solo lloraba y apuntaba, pero no podía decir nada. En cuanto llegaron sus papás, dice que ella tartamudeando les contó lo que había sentido, pero ellos le dijeron que habían sido ellos que la querían espantar, pero que estaba dormida. Mi abuelita dice que no era cierto porque ella tenía mucho tiempo despierta y que cuando prendieron la lámpara no habían llegado ellos aún de la fiesta. Su papá salió con un rifle. Él creía que habían sido un hombre que se había metido a querer abusar de ellas. Pero mi abuelita dice que no tenía brazo, no había cuerpo, solo la mano, y ella la lanzó. Nunca supieron qué pudo ser, pero ella siempre me decía que esa parte del cuerpo lo tenía diferente, como más delgada y algo arrugada su piel, y me dice que hasta la fecha no sabe qué pudo ser eso. He escuchado de la mano peluda, no sé si es algo similar a lo que le pasó a mi abuelita, pero esa historia me encantaba que me la contara, aunque ya me la hubiera contado y supiera lo que iba a suceder. Pero me crié con mi abuelita, así que me contó infinidad de historias verídicas y otras leyendas. Tal vez por ella amo las historias de terror. Tengo varias, pero vamos a comenzar por la que me contó mi abuela que le pasó a mi papá. Tengo varias, pero vamos a comenzar por la que me contó mi abuela que le pasó a su papá. Ella nos contaba que su papá era muy borracho, le gustaba andar emborrachándose y aún así cumplía con el hogar. A pesar de que se iba a tomar tragos, siempre volvía a casa antes del amanecer. Él tenía una mula y una tarde hizo lo de siempre. Llegó de trabajar, dejó comida y se fue en su mula que volvía luego. Mi abuela, que en aquel entonces tendría unos 8 años, dice que esa noche no llegó y ya casi al amanecer escucharon la mula llegar. Dice que ese animal venía asustado, relinchaba, no se dejaba agarrar, y su papá no se veía por ningún lado, nada. Pasaron horas hasta que apareció el papá todo aporreado, rasguñado, con sangre y pálido, asustado,
Él les cuenta que le agarró la tarde y decidió irse ya al amanecer. En el camino, dice que la mula se puso inquieta, no quería caminar y él la obligó. En eso, en el camino, puro campo y soledad, ve a un niño de unos 6 años solito caminando y él le hablaba al niño y el niño solo lo miraba. Él le insistía al niño y nada, el niño no hablaba. La mula seguía muy inquieta. Así que él sigue su camino y de pronto siente que alguien se sube atrás de la mula. Él voltea y era el niño y el niño le dice: «Mira mis dientes». Y cuando el niño sonrió tenía dientes como agujas, llenos de sangre. La mula dice que saltó, dio un salto que los mandó lejos. Él cayó entre arbustos de púas, se golpeó y el niño subido en un árbol lo miraba sonriéndole con esa cara horrible. Él dice que se arrancó a correr y se caía, se perdió en ese campo y bueno, hasta que logró llegar a casa. El papá no volvió a dejar que le diera el amanecer y se iba con los amigos. La mamá de mi abuela dice que eso fue el diablo lo que se le apareció. Mi abuelo nos contó que una vez volvió de cazar con 2 amigos. De repente y de noche escucharon gritar a un hombre. Decían que eran gritos desgarradores. Se ocultaron entre los árboles y arbustos que estaban al lado del camino, de bajada del monte, y vieron a unos encapuchados que llevaban a un hombre amarrado y lo latigueaban, y cada que lo hacían salían como luces, en pleno monte. Asustados corrieron a refugiarse a la casa más cercana de un amigo, y al llegar, su amigo, el dueño de la casa, empezó a agonizar. Emitía los mismos gritos del hombre que vieron. Esa misma noche, su amigo murió. La luna se esconde, las sombras se disipan y el hechizo se desvanece, por ahora. Gracias por unirte a nosotros en este viaje a través de la magia y lo desconocido. Que las estrellas te guíen y la luna te ilumine en tu camino. Y en estas frías noches de octubre, el equipo de Vivencias te desea muy buenas noches.